Hola, hoy en 40X quiero hablar de una situación particular que me sirvió para buscar la respuesta a otro de los problemas más graves de la quimioterapia. ¿Por qué generalmente durante la quimioterapia se produce metástasis en los pulmones y si es posible evitarla? Lo investigué y lo aprendí como lo he contado anteriormente, pero al ver cómo iban fallando los pulmones de algunas personas debido a esta causa, pensé que esta información era muy importante para los pacientes de cáncer y cualquiera que tenga este mismo problema. Por esto me he dado cuenta de que es necesario que todos lo aprendamos. Cuando se crea la metástasis en los pulmones, estos se infectan y expiden pus y agua y esto no les permite oxigenar la sangre. Entonces el cuerpo no puede expulsar el gas carbónico y oxigenarse y obviamente termina en un resultado fatal. Generalmente es una metástasis del cáncer que proviene de otras partes del cuerpo. Este nuevo cáncer llega allí debido a que en el funcionamiento normal del organismo, que consiste en llevar la sangre a los pulmones a oxigenarse para llevar el oxígeno a todo el cuerpo, la quimioterapia ocasiona que se esparza la infección del cáncer en la sangre, infectando los pulmones sencillamente porque estamos fracasando en la protección con el bicarbonato. Esta es la forma en que funciona la quimioterapia. Durante mi aprendizaje me di cuenta que era necesario evitar esta metástasis para que la persona pudiera sobrevivir, porque yo observé que cuando a los pacientes les daba metástasis en los pulmones, generalmente se agravan y entonces es muy importante evitarla o aprender a tratar de ayudar a los pulmones en su función. Dentro del aprendizaje encontré que el bicarbonato de sodio en las comidas ayuda a que la sangre se oxigene y si los pulmones fallan, de todas maneras la sangre que va al resto del cuerpo va oxigenada. Entonces es casi como si estuviesen funcionando los pulmones. Esto le da tiempo a que la persona se recupere. ¿Por qué usar bicarbonato ante un mal funcionamiento pulmonar? Existen varios argumentos científicos y médicos que demuestran la conveniencia del uso del bicarbonato. La razón por la que me extrañaba de que no lo aplicaran a los pacientes precisamente es porque esto no es algo de ahorita, no es una tecnología ni una investigación científica de ahora, sino es algo bastante viejo. Resulta que el Dr. Otto Warburg en el año 1931, quien recibió el premio Nobel por una investigación sobre la respiración celular, él concluyó que las células cancerosas viven en un ambiente ácido y que no pueden sobrevivir en un ambiente alcalino, y que un ambiente alcalino es un ambiente con oxígeno. El Dr. Otto Warburg afirmó lo siguiente: la falta de oxígeno y la acidosis son las dos caras de una misma moneda. Cuando usted tiene uno, usted tiene el otro. Las sustancias ácidas rechazan el oxígeno, en cambio las sustancias alcalinas atraen el oxígeno. Todas las células normales tienen un requisito absoluto para el oxígeno, pero las células cancerosas pueden vivir sin oxígeno. Una regla sin excepción. Y también afirmó, los tejidos cancerosos son tejidos ácidos, mientras que los sanos son tejidos alcalinos. Estos argumentos son los que justifican la necesidad de alcalinizar para oxigenar. Posteriormente, los investigadores Didier Lambres y Bernard Tempon demostraron, según un estudio publicado en el año 2016, en una investigación que hicieron con más de 3.000 ratones, que la falta de oxígeno contribuye al crecimiento del cáncer. Esto es otra prueba de lo importante que es tener los niveles de oxígeno adecuados en el cuerpo. Sabemos que el porcentaje adecuado y saludable de oxígeno en la sangre está entre 95 y 100%. Por esto es importante vigilar la saturación de oxígeno en la sangre
de cualquier paciente. Un porcentaje inferior al 80% indica que el paciente puede estar empezando a requerir el uso de un respirador artificial, independientemente si se trata de un paciente de cáncer o cualquier otra enfermedad. La falta de oxígeno en la sangre indica que la persona está en peligro. El tercer argumento nos lo da el doctor Tullio Simoncini, un oncólogo italiano quien cura a sus pacientes utilizando el bicarbonato de sodio como alcalinizante, porque él observó en todos los pacientes la naturaleza ácida de los tumores. Esta fue la razón por la que yo realmente empecé a utilizar una pizca de bicarbonato en las comidas de mi pariente enfermo, porque pude comprobar que el pH del pariente enfermo era de color rojo. El pH del bicarbonato era de color azul y el pH de los parientes sanos era de color verde. Es decir, que no había razón de que estuviese diferente si no fuese cierto la teoría del doctor Simoncini. Fui entendiendo que alcalinizar la sangre era importante para aumentar la saturación de oxígeno y disminuir el riesgo de gravedad. Si se presenta la metástasis, es porque no estamos aplicando las recomendaciones del video sobre cómo logramos sobrevivir a la quimioterapia, radioterapia, evitar la metástasis y curar el cáncer, ni tampoco las del video sobre cómo matar al cáncer. La metástasis es un claro aumento de la infección que causa debilidad, y cualquier infección, por leve que sea, en un paciente con cáncer generalmente produce una fiebre muy alta, superior a 38 grados centígrados. Y cuando no se logra controlar, aunque se tomen medicamentos para disminuirla, está ocasionando la pérdida rápida de plaquetas, hemoglobina y defensas. Entonces debemos acudir por urgencias ante esta situación. Por todo lo anterior, es claro que para disminuir cualquier infección es muy conveniente utilizar el bicarbonato debido a su gran poder alcalinizante y por lo tanto oxigenante. Ahora sí podemos entender cómo funciona el bicarbonato dentro del proceso de recuperación de las enfermedades. El bicarbonato es muy alcalino porque tiene un pH de 8.4. Hay alimentos como la miel y el limón que después de ingresar al organismo se vuelven alcalinizantes a pesar de que tienen un pH ácido. Lo que hace el bicarbonato precisamente es oxigenar la sangre. Y como la mayoría de los alimentos son acidificantes y necesitamos ayudar a los pulmones a hacer su trabajo, el bicarbonato favorece esta misión. Agregarle una pequeña cantidad a todas las comidas durante la preparación facilita la oxigenación de la sangre y adicionalmente desinfecta, previene las enfermedades, ayuda a que todo el cuerpo se desinfecte y sobre todo le permite a la persona seguir viviendo sin respirador. Es decir, que una persona que empieza a tener una gripe, como no se sabe en ese momento de qué infección se trata, lo más conveniente es que empiece a agregar una pequeña cantidad de bicarbonato a todo lo que come. Y también es importante mantener los pulmones desinfectados de esta manera. Recuerden que es agregarlo a las comidas, no tomarlo en cualquier momento del día en agua, porque en las comidas que se ingieren se puede estar alimentando el cáncer. Es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga.